Comprender el origen y la evolución del mindfulness es esencial para cualquier instructor que busque enseñar desde un lugar de profundidad y de respeto. Esta práctica, hoy difundida en universidades, escuelas, empresas, hospitales, tiene raíces milenarias en el budismo. Fue sistematizada en Occidente por el Dr. John Kabat-Zinn y ha sido respaldada por una creciente cantidad de estudios científicos en neurociencia, psicología y la medicina, obviamente. Así que en esta lección vamos a explorar un poco las raíces filosóficas, la adaptación moderna y la validación científica del mindfulness para que como futuros instructores puedan sostener su enseñanza en conocimiento sólido, integrando obviamente lo ancestral con lo contemporáneo. Entonces, en cuanto a las raíces filosóficas, el budismo y la práctica de la atención plena es el tema a tratar. ¿Qué es el sati? La palabra mindfulness se traduce del término pali sati, que aparece de forma recurrente en los discursos del Buda histórico, Siddhartha Gautama, hace más de 2500 años. El pali es una lengua antigua, utilizada en la tradición budista Theravada, una de las formas más antiguas de budismo que aún se practica hoy en países como Sri Lanka, Tailandia, Birmania. O sea que el sati no solo significa atención, sino también recordar o tener presente. Esta noción incluye como la capacidad de recordar el propósito y de mantener la conciencia de la experiencia, tal como ocurre momento a momento. O sea que no se trata de recordar el pasado, sino de mantener presente la atención en el aquí y el ahora, con discernimiento. Mindfulness, sobre todo como parte del noble octuple sendero, comentar que en la tradición budista el mindfulness no se presenta como una técnica aislada, sino como parte del camino hacia la liberación del sufrimiento. El noble octuple sendero propuesto por el Buda incluye como aspectos que conducen al despertar, uno de los cuales es atención plena, samasati. El octuple sendero está compuesto por lo que es la visión correcta, intención correcta, habla correcta, acción correcta, medio de vida correcto, el esfuerzo correcto, ¿sí? La atención plena, esto es fundamental, y la concentración correcta. Bien, ahí tenemos los ocho factores. Por lo tanto, la práctica de la atención plena implica observar de forma clara el cuerpo, las sensaciones, los pensamientos y los estados mentales sin identificarse con ellos ni rechazarlos. Esto se describe ampliamente en el Satipatthana Sutta, uno de los textos más importantes sobre la práctica del mindfulness, que describe como las cuatro bases de la atención, que son atención al cuerpo, atención a las sensaciones, atención a la mente y atención a los objetos mentales. Bien, estos son fundamentales. Por lo tanto, el rol del mindfulness en la tradición, y bueno, sobre todo comentar que en el budismo, la práctica de mindfulness no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la sabiduría, ¿sí? Y la liberación del sufrimiento. Por lo tanto, la atención plena se cultiva como una forma de conocer la impermanencia de los fenómenos, o sea, comprender el origen del sufrimiento y liberarse del apego, ¿sí? También se valora la ética, la sabiduría y la compasión como elementos integrales del camino. Así que en este sentido, mindfulness, en su contexto original, está profundamente conectado con valores de cuidado, comprensión y también transformación interior. En cuanto a la adaptación moderna, John Kabat-Zinn y el nacimiento del mindfulness clínico tienen una fuerte influencia. John Kabat-Zinn es un médico estadounidense, doctor en biología molecular por el MIT, y él es practicante de meditación budista. A fines de los años 70 comenzó a integrar su experiencia como científico con su práctica meditativa, reconociendo de verdad el valor terapéutico que podía tener la atención plena, pero obviamente si era adaptada a un lenguaje secular y sobre todo accesible. Entonces en el 79 fundó la Clínica de Reducción del Estrés en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts y diseñó el ahora famoso programa MBSR,
que es el Mindfulness Based Stress Reduction o reducción del estrés basado en mindfulness. Este programa, que obviamente dura 8 semanas, combina varias cuestiones, lo que es meditación sentada, escaneo corporal, combina lo que es el yoga consciente, las prácticas informales que había hablado en el módulo anterior, encuentros grupales, todo eso combina y obviamente está diseñado para personas con alto nivel de estrés, dolor crónico, ansiedad o enfermedades físicas, ¿sí? Aquí el foco está en cultivar la atención plena como una forma de relacionarse con el malestar, pero desde una actitud de apertura, ¿sí? Aceptación y compasión. Kabat-Zinn decidió eliminar el vocabulario budista, lo cual le permitió de alguna manera presentar el mindfulness como una herramienta universal sin connotaciones religiosas. Aquí su enfoque clínico y empírico es como que facilitó que el programa ingresara en hospitales, clínicas y centros de salud de todo el mundo. Así que es un gran pionero. La influencia global de este programa, obviamente desde su creación, se ha expandido de forma internacional y ha sido la base para múltiples programas derivados como el MBCT, que es la terapia cognitiva basada en mindfulness, desarrollada por Sindel Segal, Mark Williams y John Tisdale, y obviamente aplicada para prevenir recaídas en depresión. Otro programa es el MSC, el Mindfulness Self-Compassion, creado por Neff y Christopher Germer, enfocado en cultivar la autocompasión. La ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso, que está basada en mindfulness y valores. El mindfulness en educación, en organizaciones, liderazgo, deporte también, así que son todos derivados. Por lo tanto, yo creo que el aporte de Kabat-Zinn no fue solo clínico, sino también cultural. Él logró introducir el mindfulness en la corriente principal de la medicina occidental, pero sin perder su profundidad. Respecto de la validación científica del mindfulness, yo creo que el auge de las neurociencias contemplativas ha sido fundamental. Desde principios del 2000, científicos de muchas disciplinas comenzaron a estudiar sistemáticamente los efectos del mindfulness, utilizando neuroimagen, psicometría y sobre todo análisis clínico. Aquí se generó un campo de estudio conocido como neurociencia contemplativa, que explora cómo la práctica de la meditación modifica el cerebro y el cuerpo. Instituciones como la Universidad de Harvard, Stanford, Oxford, el MIT y el Mind Life Institute, apoyado por el Dalai Lama, han liderado investigaciones con resultados muy, pero muy buenos. Ahora quiero comentar un poco los cambios cerebrales asociados al mindfulness. Hay muchos estudios de resonancia magnética y electroencefalogramas que han mostrado que la práctica, obviamente regular de mindfulness, produce cambios muy significativos en la estructura y el funcionamiento del cerebro, ¿sí? De los hallazgos más importantes que puedo mencionar en cuanto a la corteza prefrontal, un aumento del grosor y la actividad, lo que mejora la regulación emocional, la atención y la toma de decisiones. En cuanto a la amígdala, ¿sí? Reducción en su actividad, lo que implica menos reactividad emocional ante el estrés, ¿sí? El hipocampo, otra estructura a nivel cerebral, el mindfulness ha mejorado la memoria y el aprendizaje a través de este órgano. Y bueno, en cuanto a la red por defecto, bueno, sobre todo la disminución de la actividad de la red neuronal en cuanto a lo que es tema de estrés, sobre todo. Los beneficios demostrados a nivel clínico han sido muy muchos, han mostrado efectos positivos en todo lo que es la reducción del estrés. Primero en principal, la disminución de la ansiedad y la depresión. En cuanto al manejo del dolor crónico, fundamental también. En los trastornos del sueño ha habido grandes avances, en trastornos alimentarios también, aumento de la resiliencia emocional y ha habido también obviamente mejoras en la atención, en la concentración y sobre todo en el rendimiento cognitivo. Obviamente mencionaron un incremento en el bienestar subjetivo, ¿sí? Y la compasión. Ahora, en cuanto a los estudios destacados, se puede mencionar el Harvard Medical School. En el 2011 que se observó un aumento de la densidad de materia gris, aumento de la densidad de materia gris en el hipocampo, después de 8 semanas de práctica regular. La Universidad de Wisconsin
Bueno, aquí se halló que la meditación aumenta las emociones positivas y fortalece el sistema inmunológico con diferentes estudios que han realizado. En el Oxford Mindfulness Center, la MBCT reduce la probabilidad de recaída en pacientes con depresión recurrente en más de un 40%, así que han habido avances muy grandes. Ahora, el equilibrio entre lo antiguo y lo moderno es una cuestión a considerar. Yo creo que uno de los mayores desafíos y oportunidades como instructores de mindfulness es honrar estas raíces espirituales pero sin caer en el dogma y a la vez aprovechar los avances científicos, pero sin reducir la práctica a una herramienta mecánica. Bien, hay un gran desafío ahí. Hay que evitar la desespiritualidad superficial. O sea, si bien el mindfulness puede enseñarse sin referencias religiosas, yo creo que perder de vista su profundidad ética y transformadora es como que puede convertirlo en una técnica vacía o utilitarista. Así que como instructores es muy valioso reconocer su origen para transmitirlo con integridad. Ojo con la mercantilización. Yo creo que el boom del mindfulness ha generado productos, aplicaciones y cursos, libros que significan mucho y distorsionan, simplifican bastante, ¿bien? Así que digamos, hay que tener mucho cuidado con este tema, sobre todo. La integración auténtica también es fundamental. Yo creo que un buen instructor no repite fórmulas, sino que integra experiencia, comprensión y práctica. Me parece que conocer las raíces del mindfulness permite transmitirlo con claridad y evitar sobre todo malos entendidos. Como para, la idea es adaptarlo a cada persona y contexto. Así que yo creo que en resumen la historia del mindfulness es muy rica y diversa desde sus raíces milenarias que he contado con el budismo hasta su adaptación por John Kabat-Zinn y su validez científica contemporánea. Me parece que el mindfulness ha demostrado ser una práctica profundamente transformadora. O sea que yo creo que como futuros instructores del Instituto Madrid, me parece que conocer esta historia no es un requisito académico, es una forma de honrar la práctica que vas a compartir con otros. Así que enseñar mindfulness es en esencia continuar una tradición viva que evoluciona con respeto, compromiso y presencia también. Nos vemos en el módulo que sigue.